Hoy nuestro paseo por Castilla y León nos trae hasta la provincia de Palencia y más concretamente hasta la localidad de Dueñas, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1967. Una localidad que se encuentra en la confluencia entre dos grandes comarcas, el Cerrato y Tierra de Campos, y donde se unen dos ríos como son el Pisuerga y el Carrión, por donde también pasa el Canal de Castilla. Tierra de vinos y de botijos con una extensa y variada historia, hoy conocemos Dueñas. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Venimos a Dueñas a visitar y sobre todo conocer nosotros y dar a conocer a los espectadores esta villa palentina, gran villa palentina, conjunto histórico que tiene mucho por ver, mucho que esconde y quizás mucha gente no conoce. Sí, la verdad que Dueñas tiene mucho que ver, aunque hay zonas que hay que rehabilitar y tenemos que hacer mucho todavía por conservar el patrimonio, pero vamos, tiene mucho que ver y mucho que conocer y mucha historia por detrás dentro de todos esos edificios que tenemos en Dueñas. Una historia que vamos a ir descubriendo poco a poco. Una de las primeras cosas que llama la atención y por la que quizá también ha estado en la picota informativa Dueñas últimamente es por su patrón San Isidro, más que por su patrón, como vemos, por esa reivindicación que va ligada a la romería en honor al patrón. Sí, evidentemente nuestro patrón es San Isidro y lo que reivindicamos no solamente es el poder acudir a esa romería, sino esa vía de servicio tan necesaria para los trabajadores que van a venta de baños, a la trapa, la gente que vive en San Isidro de Dueñas, que al final pertenece a Dueñas, pero están como ahí aislados porque no tienen más otro medio que el coche para poder salir. Entonces, lo que se reivindica realmente es esa vía de servicio para el uso de todos los vecinos, no solo en esa romería, pero bueno, usamos a San Isidro como excusa para que se nos oiga más. Cada año se nos ocurre una idea de llevar al santo, hasta que no podemos llevarlo como siempre, que se hacían las carrozas montado, con los tractores y demás, pues lo que hemos inventado es mil y una historias, en barco, por el aire. O sea, la cuestión es devanarnos la cabeza para que por lo menos se nos vea y esa reivindicación graciosa, ¿vale?, llegue a buen término, que es al final que se consiga hacer la vía de servicio para que todos los vecinos puedan acudir a tomarse un chocolate simplemente a la trapa andando, porque eso se hacía muchísimo antes, ir al kiosquito de la trapa a tomarte un chocolate caliente en invierno. O sea, entonces lo que hay que aprovechar es ese tirón de San Isidro para que al final eso se consiga y podamos tener nuestra vía de servicio. Bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco el municipio. La primera parada podría ser, por poner un ejemplo, que es lo que tenemos más próximo, el antiguo convento de San Agustín. Sí, el antiguo convento de San Agustín, que lo tengo ahora yo de frente a mí, pues ahora mismo es la Casa de Cultura y la Biblioteca Municipal y nuestro aula de hacer teatros para la gente y bueno, nuestro pequeño auditorio. Gracias a Dios ya estamos con el grande, ya han iniciado las obras, entonces todos muy contentos de que tengamos un auditorio como Dueñas se merece, pero de momento hemos ido tirando con este y bueno, pues tenemos el patio de arcos por dentro y es muy digno de ver. Vamos a conocerlo entonces y que lo vean los espectadores. Por supuesto. Venga, vamos allá. Vamos. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Bueno, presidente de la Asociación de Amigos del Patrimonio, que nos estaba esperando pues aquí, el antiguo convento de San Agustín, ¿no?, que al final tiene también mucha vinculación con la historia del propio municipio de Dueñas. Pues sí, efectivamente. Actualmente el antiguo monasterio de San Agustín está abandonado, pero la verdad es que la arquitectura que tiene monumental da un gran empaque a nuestro casco histórico y la verdad es que forma parte de esa importante historia que tiene Dueñas. Y bueno, pues os hemos recibido aquí en lo que conocemos popularmente en Dueñas como el Patio de Arcos, que es el nombre popular con el que se conoce, pero que es el antiguo claustro de ese convento. Como tantos otros monasterios de nuestro país, en el siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, pues se abandonó y por suerte actualmente lo que eran las dependencias conventuales sí que se ha reaprovechado y se reutiliza como biblioteca, archivo municipal, casa de cultura y se le sigue dando utilidad. Y de ahí que se nos haya conservado por lo menos lo que es la arquitectura hasta hoy en día, que es una arquitectura también muy interesante.
Claro, es una forma de mantenerlo vivo el edificio, pero sobre todo por ese valor patrimonial que tiene, ¿no? Y artístico, que hoy en día quizás tenemos más sensibilidad a ese respecto y por eso le damos la importancia que tiene. Pues sí, efectivamente, porque bueno, el origen de la comunidad agustina aquí en Dueñas están presentes ya en Dueñas desde el siglo XIII, pero estaban en un convento situado a extramuros, porque sus reglas les impedían asentarse dentro de las murallas de la villa, y el convento actualmente que se conserva data de finales del siglo XV, cuando se asientan aquí ya en el interior, pero sufre una importante reforma a finales del XVI y principios del XVII, que es el aspecto que le da actualmente, sobre todo herreriano. Estamos hablando del pasado de Dueñas, hablaba Álvaro del siglo XV, pero los orígenes están mucho más allá. Tenemos que remontarnos a la época romana, por lo menos que es anterior incluso, pero de lo que hay datos y hay incluso muestras es de la época romana. Sí, claro, evidentemente aquí hubo asentamientos romanos y de hecho la muestra es la Villa Posídica con su mosaico, que ahora está actualmente en el Museo del Cordón, que es uno de los más visitados y que llama mucho la atención. Recientemente, además, muy cerca de lo que hoy es el núcleo urbano, o el término municipal de Dueñas, se encontraron incluso restos que se habla de época medieval, pero de un antiguo asentamiento también. Sí, sí, se encontró una necrópolis no en la zona de los barcos que llamamos, entonces bueno, pues eso lleva su estudio y ahí no nos podemos meter evidentemente. Están trabajando en ello, claro, como se suele pero decir. Es un asentamiento importante, que además eran 40 tumbas, o sea, quiero decirte mucha historia que tenemos detrás. Bueno, hoy día, Dueñas, ¿cuánta gente vive aquí? ¿Qué actividad es la que mueve sobre todo el municipio? Ahora mismo somos alrededor de 2.700 habitantes, sí que ha habido una caída, yo creo que como todo Castilla y León, sobre todo en los pueblos pequeños de Castilla y León, al final lo que hablamos, hay una despoblación que no sabemos, se sabe la causa, pero es difícil combatir al final. Pero bueno, nosotros con nuestros 2.700, el polígono industrial, que tenemos bastante industria, Trapa, Cascajares, Europac, siempre, luego el tema agrícola, evidentemente, hay mucha gente que se dedica al tema agrícola y el vino también es una parte importante, no es su dedicación, ¿vale? Como tal, solamente hay una bodega productora de vino, que es la de Remigio de Salas, pero sí que al final la gente tiene su parcelita de vino, su viña, para hacer su vino propio, que al final somos denominación de origen Cigales, el único pueblo de Palencia, claro. Acabaremos llegando a las bodegas, pero paso a paso. Vamos a ir antes a la iglesia de Santa María de la Asunción, donde además contamos con el experto. Yo creo que mejor acompañados no podríamos ir para conocerla. Evidentemente, Álvaro nos lo va a contar y toda la gente va a tener 1.000.000 de ganas de venir a visitar Dueñas y nuestra iglesia. Pues seguro que sí. Vamos a verlo y así se lo mostramos a los espectadores. Vámonos. A pavilion on the outskirts of town, playing where my roll-a-doobie roll. Just a part-time music man, and nobody at the plant. I'm tearing up the country with a song. Creo que no exagero cuando digo que es uno de los conjuntos monumentales más importantes de la región, precisamente por la riqueza artística que cobija en su interior, porque sí que es monumental, pero sí que es cierto que en Castilla y León tenemos en los pequeños pueblos pequeñas grandes catedrales, pero esta la que hace un poquito especial es la riqueza artística que tiene dentro, con piezas únicas a nivel no solo regional o nacional, sino internacional. Vamos a poner algún ejemplo de lo más destacado, que al final hay que elegir, hay mucho, pero bueno, por poner algún ejemplo y que los espectadores hagan una idea. Pues habría mucho donde elegir, porque tenemos muchas piezas, pero tenemos señeras, tenemos un San Isidro de Gregorio Fernández, que como habéis visto es nuestro patrón, un Cristo yacente de la escuela de Gregorio Fernández, un Ecce Homo de Diego de Siloé, pero para mí la joya sin duda alguna de toda la iglesia es lo que está a mis espaldas, lo que está a nuestras espaldas, que es el retablo, el altar mayor en su conjunto. No solo el retablo, que sin duda alguna es lo más conocido de Dueñas, sino el conjunto que forma el altar mayor con la sillería y el panteón de los condes de Buendía. Pero sí que es cierto que el retablo está con los mejores en su estilo de toda Corona de Castilla y además está espectacular porque está recientemente restaurado en 2010 y es una auténtica joya hispano-flamenca del siglo XVI que bueno, habla por sí sola el retablo. Hemos ensalzado mucho el contenido, no hay que olvidar el continente. Sí, yo siempre digo que la iglesia de Dueñas es una verdadera lección de arte, pues abarca todos los estilos, se empieza a construir a finales del siglo XII sobre otra iglesia anterior románica y se prolonga a lo largo de todo ese siglo XIII la construcción y es un estilo de transición románico-gótico, tiene influencias todavía románicas, pero bueno, ya utiliza elementos constructivos góticos, pero efectivamente luego este tipo de edificios, aunque tenga su origen en el siglo XIII y se conserva bastante bien,
tiene modificaciones y añadidos con el paso del tiempo, y tenemos de todos los estilos. La portada y la torre son del siglo XVI renacentista, la cúpula barroca del XVII, la sacristía del XVIII neoclásica, por lo que yo siempre digo que es una lección de arte venir aquí, más luego todas las tallas que tiene imaginería de gran calidad. Y por si nos faltara algo, lo que comentaba, luego a lo largo de todo el municipio de Dueñas hay distintos puntos, casas señoriales, que vamos a ir conociendo porque es lo que les muestra también a los turistas cuando se acercan por aquí, ¿no? Sí, en el pueblo la trama urbana se conserva, bueno, con modificaciones, pero conserva esa trama de origen medieval y del siglo XVI, y todavía, pues tanto de arquitectura popular como señorial, arquitectura civil, se conservan menos vestigios, pero también hay alguna casa blasonada, algún palacio señorial que también veremos, o sea que sí, todo el conjunto, las casas soportaladas también, merece la pena la visita, todo él. Y nosotros se lo vamos a mostrar a los espectadores para que se hagan una idea. Vamos a seguir con este recorrido por el municipio de Dueñas, por esta villa eldanense, y así sobre todo vamos dando más detalles sobre la historia y sobre su patrimonio. Vamos allá. Vamos para allá. Este, Álvaro, es un ejemplo del recorrido habitual que se suele hacer con los turistas cuando vienen a Dueñas. Sí, como comentaba, muchos de los monumentos se visitan solo exteriormente, pero que nos permiten hacernos una idea de cómo era la trama urbana de la localidad en la época medieval. Y bueno, pues tenemos también ejemplos exteriores muy interesantes, como es el caso de la Casa de Napoleón, que tenemos a nuestras espaldas, y que es un ejemplo de arquitectura señorial, que se conservan unos ejemplos de casas solariegas, blasonadas, y bueno, también nos permite ver que la importancia histórica de Dueñas se debe a ese enclave, esa encrucijada, ese cruce de caminos, que en Dueñas era muy importante porque nos encontramos en pleno camino real de Burgos, que unía Valladolid con Burgos, y por lo tanto era obligatorio pasar por aquí porque controlábamos el paso del río Pisuerga, y por lo tanto todo personaje histórico que piensen nuestros espectadores pues ha pasado por Dueñas. Fray Luis de León, por ejemplo, estuvo en algunos de los capítulos generales que se celebraron de la Orden Agustina en el convento de San Agustín, de uno de sus discursos, pero también los más conocidos y lo más vinculado a Dueñas, sin duda alguna, son los Reyes Católicos, que están muy vinculados a Dueñas por esa relación familiar que tenían incluso con los condes de Buendía, que eran tíos de Fernando el Católico, y por ejemplo aquí nace la primogénita de los Reyes Católicos, es bautizada aquí, Isabel de Portugal, que luego es reina de Portugal, y también se casa aquí Fernando con su segunda esposa, con Germana de Foix. Bueno, se crea la Santa Hermandad aquí en Dueñas. O sea, es un pueblo, una localidad con un gran peso histórico. Y el palacio que está a nuestras espaldas pues se llama popularmente como Casa Napoleón porque estuvo aquí alojado en la Guerra de Independencia, ya en el siglo XIX, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que fue rey de España en esa época. Muy buenas, Feli. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bueno, encantado de ir conociendo un poco más Dueñas y sobre todo de dárselo a conocer a los espectadores. A mí me llama mucho la atención, estamos viendo un botijo al fondo, que toda la vida se ha llamado a los vecinos de Dueñas botijeros. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la palabra? Bueno, el nombre de botijeros es algo anecdótico, quizá dentro de la tradición popular y un poco simpático. Se dice, la leyenda dice, que los de Dueñas, cuando la invasión musulmana, pues se defendieron su castillo precisamente con botijos, ¿no? A botijazos. Pero bueno, esto es una anécdota. Es posible que en Dueñas hubiera una tradición alfarera, porque de hecho aquí ha habido pues, zonas de excavación de arcilla, incluso hubo una fábrica de cerámica, y es posible que hubiera tradición alfarera y que, bueno, que estuviera el pueblo relacionado con la fabricación de botijos. Pero bueno, la anécdota que os he contado es un poco así, un poco simpática. En realidad el gentilicio de Dueñas es eldanenses. Esto viene porque parece ser que Ptolomeo ubicó en esta zona la antigua civilización prerromana
y la civilización eldana, entonces por eso nuestro gentilicio es eldanenses. El nombre de Dueñas, me preguntan también, pues, ¿y de dónde viene? Bueno, pues el origen del nombre probablemente tenga que ver con un cenobio de monjas que había donde está actualmente el convento cisterciense de San Isidro de Dueñas. Entonces eran de las donnas, señoras, pues se adoptó el nombre de Dueñas, probablemente tenga que ver con eso, el nombre de Dueñas. Bueno, está claro que esta no es su oficina de turismo, pero sí que por este botijo es uno de los puntos clave de Dueñas, uno de los puntos que todo el mundo tiene que visitar, y es verdad que a partir de aquí hay más elementos que la gente debe conocer. Nos hablábamos antes, tanto Álvaro como Laura, que los orígenes, hay vestigios romanos, hay vestigios de diferentes culturas, pero también hay vestigios de nuestra historia más reciente. En este caso hablo y lo vinculo con el Canal de Castilla, que ha estado también muy relacionado con Dueñas. El Canal de Castilla, nosotros también, aparte de toda esta riqueza patrimonial que tenemos e histórica, pues también tenemos una riqueza medioambiental y paisajística que nos gusta contar, pero que además nos gusta que la gente conozca y que practique todo tipo de turismo deportivo que está relacionado con precisamente estos valores paisajísticos y naturales que tenemos en Dueñas. Una de las rutas que hacemos, nosotros estamos enclavados dentro del ramal sur del Canal de Castilla. La gente además le gusta mucho venir y hacerlo sobre todo en los meses de primavera. En bici se hace mucho, se hace caminando y también se puede hacer, como digo, caminando o en bici. Desde aquí hay una ruta que hacemos todo el paseo del Mirador y lo que podemos acceder es a las esclusas. Tenemos muy cercanas al pueblo 2 esclusas, una que está en torno a lo que era la antigua casa del esclusero y la siguiente en torno a una fábrica de harinas que ha estado funcionando hasta los años 50, una harinera, que es un paseo muy agradable, que se puede hacer andando, los turistas lo pueden hacer porque aproximadamente pues desde aquí es 1,5 kilómetros y entonces vemos todo el paisaje que además merece la pena, toda la flora vinculada al canal y bueno, y a partir de ahí pues ya se puede seguir la ruta hasta donde quieran. Tenemos también otra ruta importante que es la ruta de los chozos, que también se hace en el monte de Dueñas, está señalizada. Y también son unos parajes preciosos, se hicieron en torno a construcciones típicas de los pastores y sus corrales, se rehabilitaron en su día por diversas actuaciones que hizo el ayuntamiento y se pueden hacer estas rutas, como digo, la ruta de los chozos. O sea que tenemos también, aparte de todos los valores que nos ha contado Álvaro, que son muchos, tenemos otros que son medioambientales y paisajísticos que merece la pena que el visitante conozca. Bueno, y los que nos quedan por conocer, porque el recorrido, iba a decir, no es que no haya hecho más que empezar, pero bueno, que sé que todavía nos queda mucho. Así que, Feli, muchas gracias por ayudarnos a conocer más, en este caso, la historia y la identidad de los eldanenses, de los vecinos de Dueñas, y vamos, si les parece, a seguir con el recorrido, que si nos dormimos, esto nos perdemos la mitad. Vamos para allá. Gracias a vosotros, hasta luego. Hasta luego. A simple vista puede parecer que nos encontramos en otra iglesia de Dueñas, pero fue mucho más, fue incluso un hospital, ¿no? Sí, esto es lo único que se conserva de un antiguo hospital dedicado a Santiago Apóstol y esta es la capillita o pequeña iglesia que tenía anexa a ese hospital. Y esto ha sido un colegio de educación primaria durante más de 100 años, un colegio de monjas, que por eso está también mucho en la mente de la gente que se ha educado aquí, de varias generaciones de botijeros, de eldanenses, pues está en la mente de ellos. Sin embargo, hace unos años quedaban pocas hermanas y decidieron cerrar el convento y el colegio. Pero por suerte de nuevo, hace 3-4 años, lo que fue el convento y el colegio lo compró el ayuntamiento y a través de una subvención actualmente es una residencia de mayores, por lo que nos permite ver que este edificio desde su origen en época medieval ha tenido una importantísima labor social en la localidad, primero como hospital, luego como colegio y ahora como residencia. Y también el obispado, que es al que sigue perteneciendo este edificio, se comprometió también a restaurarlo y tiene culto también esta iglesia, no solo para dar culto a los mayores de la residencia, sino que se ha trasladado aquí la misa diaria de invierno desde hace 3 años. Y se dedica para el culto desde hace 3 años porque es más pequeñita que la principal y más acogedora, más funcional. Claro, no es comparable a Santa María. En
cuanto a su riqueza y demás, pero sí que alguna joyita tiene, o por lo menos a simple vista llama la atención. Sí, no, la capilla es más pequeñita, pero es una joya también. El edificio en el que nos encontramos, aunque es de origen medieval el hospital, data de finales del siglo XV, gótico, del momento en el que pasa este edificio a pertenecer al patronazgo de los Acuña, de los condes de Buendía. Tiene algunos retablos destacados, barrocos del siglo XVIII, pero sin duda alguna la joya que tenemos aquí es el retablo plateresco de la Anunciación del siglo XVI, que ha estado también en varias edades del hombre, como las que se hicieron en Salamanca, porque solo hay 4 en España con esa composición o estructura en forma circular, que en arte se conoce como tondo, y solo hay 4. Entonces tiene ese valor por esa originalidad, pero es que además es plateresco del XVI, que le mandan construir uno de los hijos de los condes de Buendía, le mandan construir, que era muy devoto de la Anunciación, que es a lo que está dedicado, y la verdad es que es un retablo pues, muy curioso y de gran valor también. Estamos viendo al fondo, Álvaro, lo que se conoce aquí en Dueñas como el Ojo de la Virgen. Sí, es el nombre popular que tiene esta puerta de muralla. En realidad es la única puerta de muralla medieval que se conserva, porque esto nos permite ver que Dueñas fue una villa amurallada, que tenía también su castillo, de ahí viene la leyenda de los botijeros. Y efectivamente el nombre es muy curioso, popular, llama mucho la atención porque en realidad el nombre original es Puerta de los Remedios, porque en su interior actualmente tiene una ermita dedicada a esta Virgen, la Virgen de los Remedios, que se celebra el 8 de septiembre y tiene una cofradía incluso, pero tiene ese nombre popular que viene pues, de la forma ojival del arco apuntado, de época gótica, arco ojival, ojo, y de la Virgen por la mitad de su interior. Aquí es donde se canta la salve, aquí venimos en procesión trayendo a la Virgen, que la colocamos ahí justo en el balcón de la ermita, y la congregación de personas en esta calle es inmensa, o sea, un silencio y una devoción durante ese canto a la salve, luego ya jolgorio y alegría para todas las fiestas, con nuestros encierros, con las verbenas. Entonces quiero decirte que este Ojo de la Virgen es punto de encuentro y punto de visita de todos los turistas. Luego tenemos la patrona, que es la Virgen de la O, el 18 de diciembre, y tenemos también al patrón, que es San Isidro Labrador, el 15 de mayo, y también hacemos una romería al monasterio de San Isidro de Dueñas, a la Trapa. Claro, que nos había comentado antes Laura, pero esa vinculación con San Isidro se remonta a tiempos inmemoriales. Bueno, sí, es que el monasterio de San Isidro, como bien ha comentado Feli sobre el origen, que pudo haber un monasterio de monjas en época visigoda, tiene un origen muy temprano, en la repoblación. Cuando se repuebla Dueñas en el siglo IX por Alfonso III, a finales del siglo IX, también se repuebla con monjes benedictinos San Isidro de Dueñas. No obstante, la advocación original del monasterio no es San Isidro, porque San Isidro ni había nacido en esa época, sino que es San Isidoro de Quíos, un mártir egipcio de Alejandría, pero pues la devoción popular y la confusión entre los nombres y las festividades ha dado lugar a que actualmente el patrón sea ese San Isidro de Dueñas, que es el San Isidro de Madrid, el santo madrileño, que es el patrón de los agricultores, pero en origen era San Isidoro de Quíos. Vamos a acabar con la parte, vamos a decirlo así, patrimonial de Dueñas, con lo que sería la visita habitual a cualquier turista que venga por aquí, pero vamos a dejarles algún recado más de puntos que deberían visitar si vienen por aquí, como son las bodegas hacia las que nos dirigimos. Álvaro, Laura, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este recorrido que se nos ha hecho corto, pero que encima con la sensación de haber visto mucho, pero que los espectadores no dejen pasar la ocasión y le repitan, o que por lo menos aprovechen y visiten Dueñas con la excusa de lo que han podido ver, ¿verdad? Sí, evidentemente siempre hay que dejar algo en el tintero para que realmente vengan y vean lo que tenemos aquí en Dueñas patrimonialmente, históricamente, medioambientalmente y en todas las actividades que aquí se realizan. O sea que cuando quieran aquí les esperamos con los brazos abiertos. Alguno pensará han dejado lo mejor para el final, y es que estamos viendo una magnífica bodega de las que pueden encontrar en Dueñas. No todas tienen este aspecto, Valentín, pero el objetivo es que
tarde o temprano todas puedan presentar algo parecido, ¿no? Que estén así de cuidadas. Bueno, sí, por lo menos más que el objetivo de que estén así de cuidadas, de concienciarnos del valor y de lo que pueden llegar a ser. Evidentemente a todos nos gustaría tener todo este patrimonio subterráneo así de bien conservado y dándole una utilidad que no tenían. Estamos un poco acostumbrados a ver cosas, artilugios, aparatos y no les damos la importancia o el valor o sabemos de dónde provienen. Pues una parte de esta exposición que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento dentro del programa de por San Andrés el Mosto Vino Ep, estamos haciendo una exposición de aperos del vino en esta bodega y en la cual podemos ver una serie de útiles que muchos no conocen su utilidad ni su uso y pues un poco rescatar la memoria de esos enseres y que se les tenga en valor también. ¿De qué manera están trabajando para intentar favorecer esa conservación o por lo menos esa puesta en valor que se dice tanto hoy día de un patrimonio como son estas bodegas? Pues bueno, nuestro trabajo parte un poco en abrir los ojos a que es un patrimonio y tiene un potencial turístico. No es la Sagrada Familia, evidentemente, pero tenemos un potencial y puede ser un elemento de empuje hacia la localidad de Dueñas. Hemos hecho recientemente un convenio a través de la asociación y la Universidad de Valladolid y que va a hacer un estudio histórico en el Archivo Municipal de Dueñas sobre la historia, sobre los orígenes, de dónde procedemos y cómo ha sido ese valor de Dueñas, tanto vitivinícola como de las construcciones en sí. Y lo que se pretende es dar a conocer un tipo de vida que pasa un poco olvidado. Las casacuevas que nosotros decimos en Dueñas en el año 1850 había censadas o catalogadas 235 casacuevas, o sea, eso data un poco la importancia que tuvo en cuanto a personas viviendo dentro de esto. Otro lugar interesante para conocer, para que todos aquellos que nos están viendo y que se acercan hasta Dueñas no lo pasen por alto, que aprovechen la oportunidad y visiten esta casacueva. Valentín, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta bodega, pero sobre todo por ayudarnos a que los espectadores conozcan, en este caso, las entrañas de un municipio como Dueñas. A vosotros. It ain't